Hola y bienvenidos a un nuevo video de nomenclatura de química orgánica. En este caso vamos a realizar la segunda parte de lo que es la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos, que ya teníamos un primer video respecto a este tema, que si no lo han visto lo voy a dejar en la descripción, y también voy a intentar poner una pestaña para que ustedes puedan ir directamente al video. Entonces no nos olvidemos, para dar un repaso en general, que los hidrocarburos aromáticos son en base al benceno, que es un ciclo hexano con 3 dobles enlaces. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ver ahora lo que son los derivados polisustituidos. En el anterior video habíamos visto hasta lo que son los disustituidos. Por tanto, ahora los polisustituidos son los que tienen 3 o más sustituyentes en el benceno. ¿Sí? En los derivados disustituidos habíamos visto que se utilizan los prefijos especiales orto, meta y para. En este caso, en lo que son los polisustituidos, no vamos a utilizar esos nombres porque vamos a tener 3 o más sustituyentes, como ya había dicho. Por tanto, es más sencillo también porque vamos a nombrar como estábamos acostumbrados, haciendo la numeración directamente. Por tanto, en las reglas para nombrar los derivados polisustituidos, siempre, y como habíamos visto en los ciclos, tenemos que buscar la numeración más baja. Siempre tenemos que buscar la numeración más baja. Además, luego al poner el nombre lo podemos hacer por orden alfabético o por orden de complejidad. La numeración sí tiene que ir por orden de complejidad, pero al nombrar pueden ponerlo por orden alfabético, pero a veces cuando tenemos ramificación con ramificación se complica un poco hacerlo por orden alfabético. Por tanto, a veces es un poquito más sencillo hacerlo por orden de complejidad, pero eso ya depende netamente de ustedes. Por ejemplo, en estos dos casos, lo que vamos a hacer va a ser numerar directamente. Entonces, ¿cuál sería nuestro carbono 1 en ambos casos? Hay que buscar siempre que la numeración sea más baja. Vamos a ir al primero. En el primer caso, la que nos va a dar la numeración más baja va a ser empezar desde acá. ¿Por qué? Porque si a este le nombramos el carbono número 1, este de acá va a ser el carbono número 2 y este de aquí va a ser el carbono número 4. Si es que empezaríamos desde acá, ese sería el carbono número 1, carbono número 3 y carbono número 4. Entonces nos da la numeración más baja si empezamos por la parte de arriba. ¿Sí? Entonces directamente este sería el carbono número 1. Número 1. Y tendríamos que ir nombrando hacia el lado derecho, ¿sí? Hacia el lado derecho. Entonces solamente voy a poner hasta el carbono número 2 para que se ubiquen hacia dónde es que estoy numerando los carbonos, ¿sí? Ahora vamos al siguiente caso. En este caso, si nosotros empezaríamos por el carbono de arriba, que tiene la ramificación, tendríamos que ir hacia el lado izquierdo porque sabemos que nos va a dar la numeración más baja. Entonces estaría en el carbono número 1. El carbono número 2 está vacío, no tiene sustituyente, entonces tendría que estar en el carbono número 3 y en el carbono número 4. Entonces la numeración sería 1, 3 y 4. Pero ¿qué pasa si empezamos del carbono de abajo? Entonces este sería el carbono número 1, el de la izquierda sería el carbono número 2 y este sería el carbono número 4. Entonces el que nos va a dar la numeración más baja va a ser empezar desde el carbono de abajo y en este caso este sería el carbono número 1 y este sería el carbono número 2. ¿Sí? Entonces, como han visto, siempre tenemos que buscar lo que nos dé la numeración más baja. Pero en los derivados trisustituidos existen algunos casos especiales. En realidad existe un caso especial, ¿sí? Cuando los sustituyentes son iguales. Eso quiere decir que la cadena que esté como ramificación o como sustituyente tiene que ser la misma. Tiene que ser o metilo, tiene que ser etilo, tiene que ser propil, pero tiene que ser la misma. Por tanto, en este caso, para no complicarnos tanto y no poner los números, vamos a utilizar también prefijos, ¿sí? Si estas tres ramificaciones están en el carbono número 1, número 2 y número 3, entonces le llamamos vecino directamente. Vecino. ¿Sí? No nos olvidemos, por favor, que tienen que ser la misma ramificación. ¿Sí? Si son diferentes, si hay por lo menos una ramificación que es diferente, esto ya no sirve. ¿Sí? Entonces le podemos llamar 1,2,3 trimetil o directamente le llamamos vecino trimetil benceno. Entonces es más sencillo, ¿sí? Más sencillo. En el caso de que esté en el carbono número 1, número 3 y número 4, número 1, número 3 y número 4,
A esto nosotros le vamos a llamar asimétrico y vamos a utilizar el prefijo a. ¿Sí? El prefijo a. Entonces, fíjense, está en el carbono número 1, en el número 3 y en el número 4. No nos olvidemos, de la misma manera tiene que ser el mismo sustituyente o la misma ramificación. Entonces, a esto le ponemos el nombre de asimétrico, trimetilbenceno. ¿Sí? Y en el caso de que sea en el carbono 1, 3 y 5, se va a llamar simétrico. Como pueden ver, se llama también simétrico porque tiene una simetría. Por tanto, cuando la ramificación esté en el carbono número 1, número 3 y número 5, directamente le llamamos simétrico. Entonces este, por ejemplo, se va a llamar S-trimetilbenceno. ¿Sí? Mucho ojo, estos prefijos los vamos a utilizar nosotros solamente cuando tengamos la misma ramificación que está sustituyendo en el benceno. ¿Sí? Si ya tenemos solamente una ramificación que es diferente, ya no vamos a utilizar estos prefijos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a proceder a poner algunos ejemplos de los polisustituidos. Aquí hemos preparado algunos ejemplos, que son 4 ejemplos en total. También van a tener en el link, obviamente, la práctica para que ustedes puedan resolver, ¿sí? Y puedan entender mejor el tema, ¿sí? Como ya estamos un poco más avanzados, ya podemos poner un poco más complejo, ¿sí? Entonces vamos a empezar como este. Entonces lo primero que hacemos es ver si las ramificaciones son iguales. Primero es un trisustituido, ¿sí? Vemos que tiene 3 sustituyentes. Ahora vemos si las ramificaciones son iguales para ver si podemos utilizar los prefijos que hemos aprendido, vecino, asimétrico, simétrico. No son iguales, por tanto vamos a poner el nombre como sabemos, ¿sí? Entonces en este caso, ¿cómo vamos a numerar este benceno? Vamos a empezar por el carbono de arriba, ¿sí? Por el carbono de arriba. Podemos empezar por este y sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero la ramificación más sencilla es el metil. Por tanto, vamos a empezar por ese carbono. Entonces, como ya les había dicho, depende de ustedes si quieren ordenarlo por orden alfabético o por orden de complejidad. Si yo lo voy a hacer por orden de complejidad, también lo pueden hacer por orden alfabético sin ningún problema. Entonces va a ser 1-metil. En el carbono número 2 hay un etil. Y en el carbono número 3, como pueden ver, es una ramificación con ramificación. Por tanto, hay que ponerlo siempre entre paréntesis. Va a ser un metiletil. Sí, en el 3 hay un metiletil. Podemos poner que sea un 1-metiletil. Se puede, pero también el 1 lo suponemos. Y luego se va a llamar benceno. Sí, benceno. Entonces, este sería el nombre de esta ramificación, de este ejemplo. ¿Sí? 1-metil, 2-etil, 3-metiletilbenceno. ¿Sí? Vamos al de abajo. En el de abajo hacemos lo mismo. Primero verificamos si es tri o tetra sustituido, tiene 5 sustituyentes. Entonces tiene 3. Tiene 3 sustituyentes, los cuales luego vemos si son iguales o no son iguales. No son iguales, ¿sí? Hay 2 que son iguales, este de acá y este de acá, pero este es diferente. Por tanto, no podemos utilizar los prefijos de ni vecino, ni simétrico, ni asimétrico. Entonces vamos a poner el nombre. En este caso vamos a iniciar desde el carbono de arriba, ¿sí? Es lo más fácil porque solamente tiene 2 carbonos. Y además sería 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a numerarlo de esa manera, ¿sí? Entonces mi carbono 1 va a ser este de aquí. Este va a ser el número 2, el número 3 y el número 4. Entonces, como tenemos 2 ramificaciones que son iguales, no nos olvidemos que podemos ponerlo en 1. Entonces va a ser 1,4 en el carbono 1 y en el carbono 4. Como este es un etil, pero tiene doble enlace, entonces se llama etenil, dietenil. Y en el carbono número 3 hay tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos, entonces va a ser un butil. Y benceno directamente. Entonces 1,4 dietenil 3 butil benceno. Es como hemos conocido, ¿no? Como sabíamos numerar los ciclos y nombrar los ciclos de la misma manera. Muy bien, en este ejemplo también vemos que es un derivado trisustituido. Ahora verificamos si las ramificaciones son iguales. En este caso las ramificaciones sí son iguales. Por tanto podemos utilizar los prefijos que hemos visto hace un momento. Entonces, ¿dónde están los carbonos? ¿Sí? ¿Cómo numeramos?
Si empezamos a numerar desde este de aquí arriba, va a ser en el carbono número 1, en el carbono número 3 y en el carbono número 4. Pero si nombramos desde aquí abajo, va a ser 1, 2 y 4. Por tanto, nos conviene numerar desde abajo, ya que nos va a dar la numeración más baja, ¿sí? La numeración más baja. Si solamente les pongo el carbono número 1 y número 2, y ustedes ya saben cómo continúa la numeración, ¿sí? Entonces, cuando estén en el 1, 2 y 4, como habíamos visto, se le llama asimétrico. Entonces va a llamar a tri. En este caso la ramificación son etiles, entonces trietil benceno. Benceno, ¿sí? Entonces, asimétrico trietil benceno. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo, que sería este. En este caso, este ya es un tetra sustituido, ¿sí? Ya no es tan sencillo como los anteriores que eran trisustituidos, este es un tetra sustituido. Por tanto, vamos a empezar a numerar desde este carbono. Este sería el carbono número 1. El carbono número 1. Y este de acá sería el carbono número 2. El carbono número 2. Entonces ustedes ya saben cómo sigue la numeración. ¿Esto por qué? Repito. Si empezamos a numerar desde acá, nos va a dar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 1, 2, 3 y 5. Si empezamos desde acá, sería 1, 2, 3 y 5 de la misma manera. Entonces en ambos casos da lo mismo. Pero la ramificación más sencilla es el etil. Un etil es más sencillo que un etenil porque un etenil tiene doble enlace. Por tanto, empezamos a numerar desde acá, ¿sí? Entonces, colocamos el nombre. Se va a llamar 1,2 dietil, como pueden observar es lo mismo, ¿sí? O sea, son las mismas ramificaciones. En el carbono número 3 hay un etenil. Y en el carbono número 5 tenemos una ramificación con ramificación. Por tanto, paréntesis. Esta ramificación con ramificación es un 1-metiletil o también metiletil. Y al final colocamos el benceno, que es nuestra cadena principal. Nuestra cadena principal. Entonces, como podemos observar, es como nombrar los ciclos, pero obviamente lo único que cambiamos es el nombre de benceno en lugar de poner el 1,3,5 ciclo hexatrieno. Y la numeración se hace de la misma manera. Siempre tenemos que buscar la numeración más baja, ¿sí? Siempre tenemos que buscar la numeración más baja. Entonces, estos son los ejemplos que podemos poner, ¿sí? Por ejemplo, acá en este de aquí, nosotros si ustedes desean lo pueden poner por orden alfabético también. Depende de ustedes. En realidad el orden alfabético es, por así decirlo, lo más legal. Pero a veces ordenarlo por complejidad es un poco más sencillo. Muy bien, pero ¿qué pasa si el benceno no es la cadena principal? Si está como ramificación. Bueno, en ese caso se puede dar, obviamente sí se puede dar ese caso. Entonces vamos a ver nosotros cómo nombramos. Anteriormente habíamos visto que siempre tenemos que escoger lo que es la cadena más larga que tenga mayor cantidad de dobles enlaces. Pero en este caso vamos a escoger netamente la cadena más larga porque es lo más sencillo de hacer, ¿sí? La cadena más larga nos va a simplificar mucho más las cosas, por tanto hay que buscar siempre que nuestra cadena principal sea la cadena más larga. Ahora, si es que el benceno es una ramificación, nosotros no le vamos a llamar benceno, ¿sí? Como hemos visto en los hidrocarburos, nosotros cambiábamos los sufijos por el sufijo il. En este caso va a ser lo mismo, pero le vamos a llamar fenil, ¿sí? No le vamos a llamar bencil, se va a llamar fenil. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una cadena de 7 carbonos, una cadena continua de 7 carbonos, y un benceno que se encuentra como ramificación. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a escoger el benceno como cadena principal, aunque tenga mayor cantidad de dobles enlaces? Pues porque es más sencillo, va a ser más sencillo nombrar como cadena principal esa cadena continua, ya que obviamente, como habíamos visto antes, nombrar como ramificación un 1,3,5 ciclo hexatrienil era muy complicado, pero en cambio ahora que tenemos un nombre más sencillo que es el fenil, entonces no va a haber mucho problema, ¿sí? Bueno, entonces le vamos a poner nombre. Entonces empezamos a numerar siempre desde el lado donde esté más cerca la primera ramificación. En este caso es acá. En el 1, en el 2 y en el 3 hay un fenil. Entonces va a ser 3 fenil heptano.
directamente. 3-fenileptano. ¿Sí? Como pueden ver son 7 carbonos, entonces le llamamos 3-fenileptano. Muy bien, acá de la misma manera tenemos un fenil como ramificación. ¿Por qué? En este caso, las dos cadenas tienen 6 carbonos. Sí, las dos cadenas tienen 6 carbonos. Esta cadena continua o también el benceno. Pero nosotros vamos a escoger la que tiene mayor cantidad de ramificaciones, que en este caso sería la cadena continua. Sí, la cadena continua. Ya los dobles enlaces nos vamos olvidando un poco porque es más fácil nombrarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿esto cómo se va a llamar? ¿Desde dónde empezamos a numerar? Ahí está la cuestión. Podemos empezar desde la izquierda o desde la derecha. Pero siempre empezamos a numerar del lado donde esté más cercano el doble enlace. Entonces sería desde la derecha. Entonces este sería el carbono número 1. Este de acá. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a poner para que se ubiquen. Este sería el carbono número 1. Y empezamos a numerar, ¿sí? Desde donde ustedes ya conocen, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Empezamos por los metiles, que es un poco más sencillo. Entonces va a ser 3,5 dimetil. 3,5 dimetil. En el carbono número 3 y en el carbono número 5 existen metiles. Luego vamos a nombrar el fenil, pero este fenil tiene una ramificación. Entonces es ramificación con ramificación. Está en el carbono número 4. Va a ser, ¿en qué carbono estaría? No nos olvidemos que el carbono que está unido a la cadena principal siempre es el carbono número 1. Entonces sería el 1, el 2 y el 3. Entonces estaría en la posición número 3. Sería 3-metilfenil. Perdón, 3-metilfenil. Y luego nombramos la cadena principal, que en este caso no nos olvidemos que tiene dos dobles enlaces, entonces va a ser un 1,4 hexadieno. ¿Sí? Son 6 carbonos. Como tiene dos dobles enlaces, entonces ponemos el sufijo dieno. ¿Sí? El sufijo dieno. Entonces este sería el nombre de este compuesto, ¿sí? En el carbono número 3, en el carbono número 5 existen metiles. En el carbono número 4 hay un 3-metilfenil. Y en el carbono número 1 y en el carbono número 4 también existen dobles enlaces, entonces es dieno. Muy bien, entonces esto sería respecto al video de lo que es los hidrocarburos aromáticos, la parte 2. Entonces con eso estaríamos terminando, por así decirlo, el tema de hidrocarburos aromáticos, aunque después al ver más grupos funcionales vamos a ver también los aromáticos. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios. Les voy a dejar también la práctica en un link para que ustedes puedan descargarla y resolverla. Y bueno, eso sería respecto al video de hoy. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por la atención.